Bueno, entonces, más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen que no pude ir presencialmente. En realidad, en este momento debería estar en clase, acompañando a Pierre en la clase, que estoy como docente asistente, digamos. Pero bueno, me escapé un rato, dada la relevancia de la actividad. Voy a intentar ir relativamente rápido, compartirles un poco algunos avances de investigaciones en lo que estoy hace más o menos 5 años, desde 2019. Soy sociólogo, trabajo en las facultades sociales de la Universidad de la República. Y bueno, vengo estudiando la cadena forestal y celulósica desde eso, del 2019, primero junto a Soledad Recoba, estudiando las plantas de celulosa de UPM y de Monte del Plata, en Fraiventos y Conchillas. Y ahora hará unos 3 años que estoy investigando como la fase silvícola, digamos, la fase forestal de la cadena, en particular haciendo mi tesis de maestría sobre cómo afecta la expansión forestal a la producción familiar y a los asalariados rurales. Así que, bueno, cualquier cosa me frenan, me preguntan. Después de que termine me voy a tener que retirar para poder ir por lo menos un rato a clase, pero bueno, cualquier cosa me consultan, me critican, me comentan lo que quieran. No es ninguna verdad revelada, sino que intento por lo menos generar alguna información científicamente válida y contrastable con lo que pueden pensar o generar otros científicos. Así que bueno, 3 grandes puntos a debatir que creo que son los más importantes a nivel público. Uno es qué pasa con el empleo de esta cadena, como gran cadena de nuestro país. El segundo tiene que ver con los controles y los daños ambientales, que son como los 2 grandes puntos que siempre se discuten, incluso se los pone como si fueran puntos opuestos, en esta idea de que, bueno, hay que contaminar un poco para que haya empleo. Y un tercero que tiene que ver con la ruralidad y los modos de vida. Y hay un cuarto elemento de Yapa que al final lo conversamos, que es la conexión entre la forestación y el hidrógeno verde, que voy a hacer solo una simple mención, supongo que después Víctor profundizará. Y para arrancar así como de una manera bien linda, les traje un archivo, un documento de archivo, esto es la revista de Botnia, la revista que Botnia entregaba en 2006 puerta por puerta en Fraiventos, llamada Espacio Botnia. Y el primer número de esta revista, que era una revista de propaganda explícita de la empresa, habla sobre el empleo. Y en 2006 la empresa decía que iba a generar 8.000 puestos de trabajo nuevos, de los cuales 5.000 son directos en el sector forestal y 3.000 como proveedores, lo que ahora le llamaríamos indirectos. Y ya en ese momento alertaba de que solo 300 trabajadores iban a estar en la planta de celulosa. Esto 2006. Damos un salto en el tiempo. Damos un salto en el tiempo y tenemos el discurso de Montes del Plata. Esto lo reporté de la página de Montes del Plata hoy. Montes del Plata hoy está diciendo que trabaja en su empresa directamente 630 personas. Esto incluye algunos trabajadores de los viveros, algunos trabajadores de la forestación, que son trabajadores directos de ellos, no son tercerizados, y algunos de los de la planta de celulosa. Sin embargo, dicen que trabajan 6.500 personas en la cadena productiva. No aclaran si son 6.500 puestos nuevos o no, pero dan a entender que de alguna manera generan 6.500 puestos de trabajo. Entonces, esto es lo que tenemos como discurso oficial de las 2 grandes empresas. Hay otros documentos de la Sociedad de Productores Forestales, que es la gremial, donde se dice esto mismo y se dan números incluso más grandes. Que bueno, en otra charla si quieren los traigo. Entonces, eso es el discurso de las empresas basado en sus propios números, en sus propios datos. Ahora, como cientista social que soy, cualquier otro cientista social puede hacer lo mismo y de eso se basa la ciencia, que manejemos datos que sean públicos y contrastables. Yo me baso en los datos del INE, Instituto de Estadística, en la encuesta continua hogares, que es una encuesta que no está digamos, dirigida por las empresas y que no depende de los intereses de las empresas.
Y bueno, si miramos la siguiente tabla, en la línea azul, que es una línea que hace ciertos picos, tenemos la evolución del empleo en toda la cadena forestal. Esto va desde los viveros hasta las plantas de celulosa y los aserraderos también. O sea, incluye las tres fases de la cadena, ¿no? La fase silvícola, que es toda la forestación, como llamamos, vivero, plantación, control de hormigas y de malezas, etc. Cosecha, y después tenemos dos industrias: la industria mecánica, la de aserraderos, y la industria química, que es la planta de celulosa y la industria de papel. Bueno, si miramos la evolución en el tiempo, que es lo que está en la línea azul, va desde 2006 a 2022, que es lo que tenemos datos fiables de la encuesta de últimos hogares. Antes de 2006 no, porque no se hacía bien en el interior profundo. Lo que vemos es que la tendencia es que el empleo permanece igual durante estos 16 años, o incluso tiende a disminuir cuando miramos toda la cadena, incluso teniendo la instalación de dos grandes plantas de celulosa en el medio, ¿no? Botnia, que ahora es UPM, y Montes del Plata. Entonces, lo primero que vemos ahí es que esos 5.000 puestos directos u 8.000 indirectos de Botnia no se ven reflejados en las estadísticas nacionales, o sea que podríamos decir que no son reales. Y los 6.500 de Monte del Plata o no son nuevos puestos de trabajo o no se ven reflejados acá. Y además empezamos a ver algunas cosas que también llaman la atención. Por ejemplo, en la misma gráfica está superpuesto la evolución del área forestada. Y en estos 16 años el área forestada aumenta 40%, pasa de unas 750.000 hectáreas a 1.180.000, más o menos. Es decir, que en el mismo tiempo en el que no crece el empleo, sí se ocupa cada vez más tierra. Entonces, algo muy sencillo de pensar a partir de esto es que cada vez la forestación ocupa más tierra, sin embargo no genera empleo nuevo. Por lo tanto, está sustituyendo otros rubros que sí estaban en esas tierras, con pocos o muchos empleos, pero por lo menos con algunos, y este modelo se expande sin generar nuevo empleo. Y ahí es donde empezamos como a cuestionar este discurso propagandístico de las empresas, que les traje la revista de Botnia, porque es lo que me parece más claro, en base a datos oficiales. Y lo bueno de estos datos es que cualquier otro cientista social puede sacar las estadísticas de la encuesta de hogares, un dato público que le va a dar exactamente lo mismo. Entonces, nos permite discutir entre iguales y no discutir bajo los oscurantismos que manejan estas empresas en general con su información. Pero no solo un tema de cantidad de empleo, que es como, bueno, no, tenemos que aceptar estas grandes inversiones porque nos van a dar mucho empleo, sino es un tema de calidad de empleo. Y ahí es donde les traigo algunas características que también surgen de la encuesta de últimos hogares. En esta tabla hay varias características importantes. La primera es la informalidad. Como vemos en la tabla, se comparan los rubros rurales. Ahora nos olvidamos de las industrias por un rato y nos vamos a concentrar solo en los rubros rurales, el trabajo rural y no industrial. Entonces vamos a comparar forestación con otros rubros como ganadería, cría de animales, hortifrutícola, agrícola, extensivo, agrícola, ganadero mixto. Bien, y entonces lo que vemos es que la forestación, comparada con todos estos otros rubros, que son los principales rubros productivos del país en términos rurales, es la que encabeza los niveles de informalidad. Bien, tiene 44% de los trabajadores en negro, seguido por la cría de animales, después la hortifruticultura y así, como lo pueden ver ahí. Era un clásico y sigue siendo un clásico pensar que la forestación vino a modernizar las condiciones laborales del campo, y siempre se lo contrastaba con las precarias condiciones de los trabajadores de estancia. Bueno, los datos lo que nos dicen es que en realidad los niveles de informalidad casi que duplican a los de la ganadería. Entonces ahí ya tenemos también otra alerta a lo que podemos creerle o no a los discursos de estas empresas y de los políticos que repiten los discursos de las empresas.
Después tenemos otro punto importante: ¿cuántas mujeres trabajan en la cadena forestal? Si van a las páginas web de las principales empresas forestales, van a ver muchas imágenes de mujeres trabajando, casi que en paridad, casi que 1 a 1. Sin embargo, según la encuesta continua de hogares, solamente el 10% de los trabajadores son mujeres. Es decir, 1 de cada 10 trabajadores de la cadena forestal, o sea, de la forestación, esto incluye viveros, bueno, lo que ya les decía, antes de la industria, son mujeres. Y esto es más o menos la mitad que en la ganadería, por ejemplo, y 1/3 que en la cría de animales. Después tenemos otro dato interesante, que es la cantidad o el porcentaje de trabajadores que están bajo la línea de pobreza. En el caso de la forestación, vuelve a encabezar esta problemática con el 10% de los trabajadores. Es decir, el ingreso es bastante bajo en promedio. Si bien tenemos en nuestra cabeza y en nuestro imaginario la idea de que los jóvenes que trabajan en una cosechadora maquinizada, en un harvester, en un forwarder, ganan muy bien, trabajan a productividad, y podemos hablar todos los problemas que eso trae. Cuando vemos el promedio de los trabajadores de la forestación, el 10% están bajo la línea de pobreza, medida como nivel de ingreso. Otro punto interesante, que esto sí es real de lo que plantean las propias empresas, es que tienen un promedio de edad un poco menor al resto de los rubros rurales. Tienen un promedio de edad de 40 años los trabajadores forestales, mientras que, por ejemplo, la ganadería, que es el que tiene el mayor promedio, tiene 45 años. Sin embargo, un punto súper interesante, al menos para mí, para la perspectiva del país, como un territorio habitado y productivo, es pensar cuánta de esta gente vive en zonas rurales, y tenemos varias formas o varios indicadores en la encuesta continua. Una es la cantidad de años promedio que la persona vive en el mismo lugar, o sea, que no migró. Y ahí vemos que justamente la forestación es el rubro cuyas personas o cuyos trabajadores residen menos cantidad de años en el mismo lugar, 6,5 años, mientras que, por ejemplo, la ganadería en 9 años, ¿no? Hay una diferencia ahí significativa en los años viviendo en el mismo lugar. Y esto lo podemos ver ahora, después más adelante les traigo otra tabla que tiene que ver con eso. Por otro lado tenemos los ingresos, que bueno, también se suele decir que los ingresos de la forestación son mucho mejores que los otros rubros. Bueno, esto no es así, según la encuesta continua de hogares. Acá tienen esta tabla, me puse un poco tecnicista, disculpen, pero en la primera columna tienen el promedio de ingresos de cada persona. Como verán, el promedio es menor al de agrícola ganadero mixto, menor al de agricultura extensiva y menor al de la ganadería, y mayor a la cría de animales y a la hortifrutícola. Pero además al costado le hice la estimación del intervalo de confianza, porque bueno, como es una encuesta y no es un censo, puede tener un error de estimación, y como verán, de todos modos sigue siendo significativa la diferencia con la mayoría de los rubros, excepto con ganadería y con cría de animales, que sería menor o igual o mayor. ¿Bien? Esto es un tecnicismo, pero es importante traer. Y en cuanto a las condiciones, a las características, que creo que es lo más interesante para mí, tenemos esta tabla que es dónde viven las personas que trabajan en estos rubros. En la encuesta continua de hogares nos lo separa en 4 regiones: Montevideo, interior, localidades de más de 5.000 habitantes, interior, localidades menores de 5.000 y zonas rurales. Como verán, está marcado en rojo. La forestación se destaca por que sus trabajadores viven en su gran mayoría en ciudades grandes del interior, 59%, y en zonas rurales solo vive el 11%, lo cual contrasta directamente con la ganadería, que el 54% de las personas trabajadoras viven en zonas rurales. Es decir, es un modelo que no genera nuevos empleos, y que los empleos que genera tienden a no ser de personas que viven en zonas rurales. O sea, quien trabaja en forestación tiende a vivir o en localidades del interior pequeñas o en ciudades del interior o capitales del interior. Y esto va configurando una forma de producir, pero también una forma de habitar el territorio, que es básicamente una ruralidad sin gente. Entonces,
Esta cuestión del empleo, que ya de alguna manera desmitificamos lo que dicen las empresas sobre la gran generación de empleo, se ve contrastada por lo que son las ganancias de las empresas, ¿no? Porque bueno, uno diría, bueno, está, pero no generan empleo, capaz tanto, pero pagan mucho impuesto. Bueno, lo cierto es que las plantas de celulosa están en zona franca, por lo tanto están libres de todo impuesto, y eso nos implica como Estado estar subvencionando a estas empresas con mucho dinero. En este cuadro tiene las ganancias de los balances oficiales de las empresas, que lo puede comprar cualquier ciudadano en la Auditoría Interna de la Nación, sale 350 pesos. Y ahí podemos ver que UPM tiene una ganancia neta, es decir, una ganancia limpia después de que pagó salarios, pagó todas las inversiones y todos los gastos que tenía, de 240 millones de dólares por año. UPM 1, a esto habría que sumarle UPM 2, que todavía no está en los balances. Mientras que Montes del Plata tiene una ganancia neta de 160 millones de dólares. Estamos hablando de que UPM tiene algo así como 800.000 dólares por día de ganancia limpia, ¿no? Y Montes del Plata unos 500.000. Esto implica que solo por el IRAE, por el impuesto a la renta a la actividad económica, nos estamos subvencionando a estas dos empresas con 100 millones de dólares al año. Solo por el IRAE, que sumar el impuesto al patrimonio, el IVA, etc. Pero además le podemos sumar, y esto sí está en el informe de gasto tributario, el informe oficial del Estado, que las subvenciones a las plantaciones forestales, que también tienen exoneraciones, no solo la industria, sino las plantaciones forestales, suman por lo menos 34 millones de dólares anuales. Es decir que, por lo menos, año a año, como Estado, le estamos dando a estas empresas, estamos subvencionando a estas empresas, porque nos parece un sector prioritario, con 134 millones de dólares, ¿no? Que son algo así como un tercio del presupuesto de la Universidad de la República, o la mitad del presupuesto del MIDES, o más que el presupuesto del MEC, ¿no? Entonces, un punto interesante para tener en cuenta lo que está implicando este modelo, incluso como inversión de todos nosotros uruguayos. Además de esto, para seguir poniendo el foco en la desigualdad, podemos hablar de la concentración de poder que se refleja en la concentración de tierra, de capital y de maquinaria. En el caso de UPM, la empresa controla por lo menos 406.000 hectáreas, creo que ahora ya son más, tengo que actualizar este dato de 2022, entre las que tienen su propiedad y las que controla a través de contratos de fomento, que son contratos de renta y uso de tierras de otros productores. Montes del Plata controla 311.000 hectáreas. Son las dos principales latifundistas del país, o sea, no hay ninguna empresa que controle tanta tierra como ellos. Y eso implica que controlar tierra implica controlar vidas, territorios, tener mucho poder en nuestro país, ¿no? Pero además de esto, como no alcanza con la exoneración impositiva, además las AFAPs, todas las AFAPs, incluyendo la del Banco República, invierten en forestación porque son negocios rentables y estables a largo plazo, y empresas como Cambio, una de las empresas forestales, Cepeda Ferrer y otras, sacan renta de esta circulación de capital, que lo que hacen es usan nuestros ahorros como capital de inversión para plantar monocultivo de eucaliptus, que luego será vendido a las plantas de celulosa. Y bueno, esto implica que ya ni siquiera tienen que tener capital para hacer su negocio, sino que directamente los uruguayos le estamos dando parte del capital que utilizan para invertir. Y un punto importante que sumé en esta presentación, que tendría que profundizar más, pero que es parte de las relaciones coloniales históricas, es que incluso la maquinaria también es de los países escandinavos, ¿no? De Suecia y Finlandia, ¿no? Komatsu tiene su origen en Japón, pero luego su industria de maquinaria forestal está en Suecia, y Ponce, que es finlandesa, son de las principales, si bien hay otras, son de las principales empresas de maquinaria, controlan gran parte del rubro. Después quería traer este elemento. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo veo poco a la gente, pero no sé si vamos bien. Bien. Sí, como que sí, perfecto. Otro punto que quería traer
es esta cuestión de la ley forestal, ¿no? Se suele pensar que hay, gracias a la ley forestal de 1987, hay una limitante a la forestación, ¿no? Como que de las 16 millones de hectáreas productivas que tiene Uruguay, 4 millones sería como el límite que se le pondría a la forestación. Bueno, ya es un montón, pero eso ni siquiera es realmente así. La ley forestal define tierras de prioridad. Esas tierras de prioridad que cumplen con algunas condiciones, bajo coñac, etcétera, etcétera, no tienen lo que tienen es una promoción de la forestación que se hace a través de facilidades en los trámites y exoneraciones de impuestos, pero esta ley no prohíbe plantar fuera de las tierras prioritarias, sino que, de hecho, ya se está plantando 1 de cada 4 hectáreas que se plantan de monocultivo de eucalipto son fuera de las tierras prioritarias. Y yendo a, como dicen ahí, a términos estrictamente legales, se podría plantar todo el país, o sea, no hay una prohibición. Existen algunos departamentos que tienen en su ordenamiento territorial prohibiciones específicas, pero en la ley nacional no hay prohibición de plantar por fuera. Lo que hay es una promoción de la plantación en ciertos lugares con exoneraciones de impuestos. Esto es importante porque se suele decir que las tierras forestales son una parte y eso es mentira, no es real. O sea, en la ley no está definido así, todo lo contrario. Está definido que esas tierras se prioricen para la forestación, pero todas las demás pueden ser forestadas también. Tienen que hacer estudio de impacto ambiental, etcétera, pero se pueden forestar igual. Y bueno, esto implica, como ya les venía diciendo de antes, que los monocultivos de eucalipto están avanzando sobre tierras donde se producía ganadería con pastura natural, donde habían cultivos de maní, de maíz, de mate, de boniato, de papa, de trigo, de lino, citrícolas, sandía, zapallo, etc. Tampoco es cierto, como dicen las empresas, que la forestación utiliza los campos menos productivos, más recónditos, donde nada crece. Eso no es real, alcanza con ir al interior profundo y conversar con los vecinos que siguen viviendo en tierras que están rodeadas de forestación, para saber que históricamente en esos vecinos se plantaban este tipo de cosas. Sigo para adelante. Otro elemento importante es los controles ambientales. Me dio un aviso de que quedan 10 minutos. Sí. Voy un poquito más rápido. En la planta de celulosa de UPM1 y en Monte del Plata se crearon comisiones de seguimiento con UPM2. Estas comisiones de seguimiento no están funcionando desde 2017. Llevamos 7 años en los que la ciudadanía no sabemos lo que pasa en esa planta de celulosa, porque las comisiones de seguimiento, que son el único espacio habilitado para que la ciudadanía se entere, no funcionan. Lo que sí sabemos es que en esos años, según los informes, hay un montón de incumplimientos en la normativa ambiental, y en el caso de UPM tuvieron 2 multas por un valor de 832.000 pesos, no dólares, como los que ganan por día, y en el caso de Monte del Plata una multa de 463.000 pesos. Esto nos muestra, por un lado, que las comisiones no están funcionando, pero además que la información que tenemos es muy precaria, porque el año pasado hicimos una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Ambiente pidiendo todas las multas y sanciones a estas empresas, y nos encontramos con que el grupo UPM, o sea, UPM y todas sus subsidiarias, tienen 52 multas, intimaciones y sanciones del Ministerio de Ambiente en los últimos 13 años. Estas multas implican problemáticas en la industria, que están ahí detalladas, problemáticas en las plantaciones, entre ellas corte de monte nativo sin permiso, incumplimientos en las normas de ordenamiento territorial, incluso la suspensión de una agrónoma que firmaba uno de sus emprendimientos, y por supuesto los 2 más conocidos, que fueron el derrame de soda cáustica el año pasado en UPM2 y el uso de los 17 agrotóxicos prohibidos en el vivero de Santana, que terminó con una multa que, además de los agrotóxicos, tenían 3 cañerías clandestinas que vertían los efluentes tóxicos al arroyo, y la empresa lo negaba hasta que se encontró con la inspección del Ministerio. En el caso de Monte del Plata suman 27 sanciones, que son un montón también por cuestiones en la industria, por problemáticas en las plantaciones, etc. Y esto es lo que nos muestra con claridad que las cuestiones que las empresas plantean como un accidente no se trata de un accidente aislado, sino que son prácticas sistemáticas que estas empresas tienen de incumplir la normativa ambiental de nuestro país, que ya es muy frágil y tímida, pero incluso es incumplida,
y luego pagar las multas, porque las multas, como vimos, son irrisorias para lo que ganan estas empresas. Otro punto que se suele decir, y de hecho hoy lo vi en la página de Monte del Plata, lo pueden ver en las preguntas frecuentes, van a la parte que dice, ¿la industria contamina? Y arranca y dice, nuestra industria no contamina, cumplimos con los parámetros internacionales, en especial con los parámetros de la Unión Europea. Perfecto. Yo analicé los parámetros para el fósforo, el vertido de fósforo de la Unión Europea, y resulta que son bastante más existentes que los de Uruguay. En el caso de la normativa de fósforo, para la Unión Europea, que incluye Finlandia, los vertidos serían equivalentes a 1 miligramo por litro. En el caso de Uruguay, para UPM1 y Monte del Plata, se les habilita a 5 miligramos por litro, o sea, somos 5 veces más flexibles. Y en el caso de UPM2, los vertidos habilitados son 2 miligramos por litro porque se asumía que el Río Negro ya estaba en pésimas condiciones. Entonces, cada vez que nos digan que ellos cumplen con la normativa europea, yo no les creería porque me remito a los documentos y los documentos me demuestran lo contrario. Pero también lo mismo nos pasa con el uso de agroquímicos. Hay un informe de Rapal muy bueno que se los recomiendo leer sobre los plaguicidas altamente peligrosos. Hay 42 que están habilitados en Uruguay, que en Europa están prohibidos. Entre ellos hay 3 que utilizan estas empresas, el fipronil, que es el principal hormiguicida, que de hecho se vende en la ferretería, el paraquat, que es un herbicida bastante fuerte, y el acetoclor. Estos 3 se utilizan en plantaciones forestales, están prohibidos en Europa. Entonces, cada vez que las empresas dicen que cumplen con la normativa europea, yo les preguntaría por estos 3 agroquímicos. Y bueno, otro elemento importante que quizás no tiene que ver exactamente con la normativa europea es que hay varias investigaciones de Facultad de Ciencias, que ahí pueden buscar de Panario, de Gutiérrez, de Pairet, Paruelo, Braseiro, Achcar, que muestran que las plantaciones forestales sí tienen un impacto negativo sobre los territorios, en especial por la fractura ecosistémica, la salinización, erosión y acidificación de los suelos, la disminución del caudal en las cuencas forestadas, la simplificación destructiva que implica este monocultivo lleva a la pérdida de la biodiversidad en aves, mamíferos e invertebrados. Todo esto está documentado, hay investigaciones científicas de la Facultad de Ciencias, incluso algunas de ellas en convenio con las propias empresas como son las de Brasil. Otro elemento importante es que no existen investigaciones sobre posibles problemas de salud en las plantas de celulosa, o sea que llevamos ya desde 2007 hasta ahora, llevamos casi 20 años, un poco menos de 20 años, 17 años, en los que no sabemos si las plantas de celulosa están generando o no daños a la salud, contrariamente a lo que dijo el expresidente Tabaré Vázquez, de que eran totalmente inocuas a nivel público, lo cual incumple con su ética como médico. Lo que sí sabemos es que hubo un intento de investigación de cómo esto afectaba la capacidad respiratoria en niños en Fraiventos y en una localidad de Rocha, pero esa investigación, que era un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública, UDELAR y UPM, quedó encajonada y los resultados nunca se hicieron públicos. Hubo solamente unas tímidas declaraciones de una ministra de Salud Pública del momento y no se supo más nada. Además, tenemos el problema de que toxicología en el Hospital de Clínica no registra el rubro productivo de las intoxicaciones, entonces no podemos saber si alguien se intoxica por agroquímicos, si viene de la forestación, y ha sido ya bastante documentado en Uruguay y en Brasil el subregistro de las denuncias por intoxicación. Sí hay percepciones locales en Fraiventos y en Conchilla de posibles afectaciones a la salud, aumento de casos de cáncer, problemas respiratorios y alergias. Esto no pasa más de percepciones locales porque justamente no hay investigaciones sistemáticas, parece que es un tema no prioritario para el Estado. Lo que sí tenemos asegurado por médicos locales que nosotros entrevistamos es una afectación a la salud psicoemocional, en especial el aumento del consumo de psicofármacos por el ritmo y la presión laboral, y también el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, en particular de cocaína, por el ritmo de trabajo en la industria y en las cosechas forestales. Dicho todo esto, que tiene que ver con el ambiente y la salud, voy a la cuestión de la ruralidad. Algo que estoy viendo en el trabajo de tesis de maestría es cómo afecta esta expansión, que ya mucho hablamos, de la forestación, sobre otros actores que sí están en el territorio. Bueno, a la producción familiar, a la pequeña producción que todavía permanece en el campo,
le suceden básicamente tres grandes fenómenos. Uno es una asfixia económica, la forestación avanza sobre los territorios elevando el precio de la renta y complejizando mucho el suministro de ciertos servicios y proveedores para los productores ganaderos. Entonces eso eleva los precios y empieza a complicarle la rentabilidad. Además, por el acorralamiento ecosistémico que implica la forestación, que hace crecer un montón las plagas, como el jabalí, la garrapata, los caranchos, etc., también ven afectada su producción, ven disminuida su producción, y en algunos casos terminan vendiendo su campo y migrando a veces a otros campos, a veces directamente a la ciudad. Entonces, tenemos una afectación negativa sobre la producción familiar, que es como nuestro relicto de campesinos, de trabajadores que viven y habitan la ruralidad y producen alimentos. Por otro lado, o en relación con lo mismo, los asalariados rurales, es decir, los trabajadores asalariados que no tienen campo en propiedad o no son colonos, ven disminuido el empleo en todos los demás rubros, porque cuando avanza la forestación disminuye mucho el empleo de peones de estancia, básicamente, y entonces se ven forzados a convertirse al trabajo forestal, que tiene un montón de características que no voy a detallar ahora, pero podríamos en otro momento, porque hay como distintos puntos en los que se puede entrar. Se entra en el vivero, o se entra en la plantación y el control de hormigas, o se entra en la cosecha. Cada uno de estos tiene un perfil característico, no son de fácil acceso, no todos tienen buenas condiciones, más bien la mayoría no tienen buenas condiciones de salud, y bueno, ahí tienen algunos problemas, y si no, terminan migrando a las ciudades, a las capitales departamentales o a la capital nacional, digamos. Entonces, lo que estamos viendo es que la forestación no es solo un modelo productivo, sino que se expande imponiendo un modelo de vida, un modo de vida, que justamente empuja a la gente fuera del campo. Y para ir cerrando... Disculpen el corte, digamos sequedad. Bueno, solo me quedan 2 diapos y ya no los atomizo más. Dicho todo esto, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con los daños al ambiente, la cuestión de los controles, etc., podríamos hablar mucho más, pero realmente no les quiero aburrir, y además van a tener con Sofía y con Víctor, que dicen cosas mucho más interesantes. Solamente traer esta puntita que tiene que ver con el hidrógeno verde, que es algo que nos está viniendo arriba, y que hay que tenerlo en cuenta, que es la relación entre el hidrógeno verde y la forestación. El hidrógeno verde, para ser estabilizado, o sea, para ser transportado, necesita ser estabilizado, porque transportar hidrógeno es muy peligroso y muy caro, digamos, en estado puro. Entonces lo que se hace es se lo mezcla con CO2, con dióxido de carbono, y se lo transforma en metanol o en e-gasolina. En el caso del emprendimiento de H&F, que es el que piensa en instalarse allí en la ciudad de Paysandú, piensan producir e-gasolina. En el caso de Tambores, piensan producir metanol. El tema es que ellos plantean que para que todo este proceso sea sustentable, entre grandes comillas, este CO2 tiene que ser biogénico, es decir, que debe surgir del crecimiento de plantas, o sea que podría ser o la quema de producción agrícola o la quema de producción forestal. Lo que no sabemos, porque hasta el momento los emprendimientos no lo aclaran en sus estudios ambientales, en sus propuestas, nada, es
que pretenden usar como CO2 biogénico. O sea que podemos suponer que o van a quemar directamente los troncos, como si fueran madera, leña, digamos, para producir dióxido de carbono, o van a quemar los residuos, el rastrojo de la forestación, lo cual sería un problema porque dejaría los campos pelados, o van a quemar la lignina, que es la parte que ya están quemando para la producción de energía en las plantas de celulosa, porque separan la lignina de la celulosa, ¿no? Es como un residuo del proceso industrial que ellos queman y con eso producen energía que se la venden de manera obligatoria a la UTE. No sabemos de dónde va a salir ese CO2, pero sí sabemos que lo necesitan para el proceso productivo. Pero además sabemos que UPM hace por lo menos 5 o 6 años que está produciendo un monocultivo agrícola, que es una plantación de invierno, que es la carinata, que es como el primo hermano de la canola, para biocombustible, tiene unas 10.000 hectáreas. O sea que UPM ya se viene adelantando a este proceso, ya se la ve venir, digamos. De hecho, ellos se plantean como una alternativa mundial al uso del petróleo y la producción de biocombustibles. Ellos se llaman a sí mismos como creadores del futuro, de Beyond Future, y de hecho si miramos las últimas propagandas de la empresa sobre el tren, dice creamos futuro. Entonces esta empresa ya está viendo este juego, digamos, de negocio del hidrógeno verde por esos dos lados, por el uso de la forestación o el uso de los monocultivos agrícolas. También esto se puede encadenar con la soja o con la canola. Pero bueno, hasta el momento no tenemos mucho más información. Lo que sí sabemos es que estas empresas ya están vendiendo bonos de carbono, y acá hay una jugada técnico-política bastante compleja, que es que estas empresas contratan a otras empresas que lo que hacen es hacerles como consultorías técnicas donde demuestran que capturan carbono. Nosotros estuvimos analizando esos estudios, que no son de fácil acceso, pero tuvimos una reunión con Montes de Plata, donde nos mostraron parte de ese estudio, y lo que vimos es que ellos hacen un recorte que les es muy conveniente, ¿no?, del proceso, que es recortar el proceso productivo solo al momento del crecimiento del árbol. Entonces, de esa manera ellos pueden decir que lo que hacen es capturar carbono, porque mientras está creciendo el árbol, claramente está capturando carbono y está generando materia orgánica. Sin embargo, no toman en cuenta la sustitución de la pradera natural y el carbono que se libera en ese proceso. No tienen en cuenta tampoco el destino final. O sea, si esa celulosa, que en el caso de Uruguay es de fibra corta, o sea, de muy mala calidad, va a ser usada para papel higiénico, papel de embalaje o cartón, lo cual se va a descomponer y va a liberar el CO2 a la atmósfera muy rápidamente. No va a terminar en un mueble que dura 100, 200 años, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es hay dos investigaciones que refutan esta idea de que la forestación en su proceso productivo captura carbono. Una es de Céspedes Pairet, de Facultad de Ciencias, y otra de mi hermano Gabriel Pena, que es tesis de doctorado de Facultad de Ingeniería. En ambas se analiza el ciclo de vida de la forestación y se muestra que si vemos todo el proceso, incluyendo en especial la sustitución o el cambio de uso del suelo, se libera carbono y no se captura. Pero como es un acuerdo entre dos empresas, las forestales y las certificadoras, ellos pueden hacer el recorte como quieren y ponerse el certificado que quieran, y con eso además aumentan el negocio porque venden bonos de carbono. Y esto se encadena con el hidrógeno verde porque ellos necesitan plantearse como un negocio sustentable para entrar en el encadenamiento de sentido del hidrógeno. Otro elemento que va en juego con esto mismo es que hay dos proyectos chicos de hidrógeno verde en Uruguay. Uno es el H4U, va a funcionar en Centenario para UPM2, que está financiado por la ANI, que es una pequeña planta de hidrógeno con agua subterránea, agua de acuífero, que va a estar funcionando como combustible para camiones de las forestales, y otro muy similar que se llama Kairos, que va a la zona de Fraiventos. No sabemos si para Montes de Plata o UPM. Por lo pronto va a funcionar en el predio de Fraiload, que es una tercerizada que hace servicios logísticos para ambos. Entonces ahí también tenemos un encadenamiento, que es que estas empresas no solo van a ser proveedoras de CO2, sino que además van a tomar el discurso de sustentabilidad del hidrógeno verde
para hacerlo parte de su encadenamiento productivo y decir que son incluso más sustentables porque su logística ya no utiliza petróleo. Entonces, dicho todo esto, algunas reflexiones finales. En la conversación que vamos a tener mañana en Tacuarembó, que va a ser muy similar, me pedían que planteara algunas propuestas o algunas que hacer, ¿no? Entonces, lo primero que creo que debemos hacer es cuestionar y denunciar este maldito círculo vicioso en el que estamos sistemáticamente, que nos obligan nuestros sucesivos políticos, que es el círculo vicioso entre la inversión extranjera directa, con un mega emprendimiento como UPM en Monte del Plata, cómo eso afecta positivamente al PBI, o sea, sube el PBI, aunque eso no tenga nada que ver con lo que le pasa a la población, porque en definitiva es plata que circula por las zonas francas y no la ve la población, y eso genera como un imaginario de estabilidad económica a nivel internacional que nos rankea bien en las consultoras internacionales de ranking macroeconómico, y eso nos permite endeudarnos más, o sea, tenemos buen ranqueo, entonces tenemos buena capacidad de deuda, de endeudamiento, y eso lo que hace es que como país podamos pedir más préstamos para obras como el tren de UPM o como para políticas sociales. Entonces, básicamente lo que nos dan estas inversiones no es dinero directamente, sino es capacidad de endeudarnos. A la larga lo que estamos haciendo en realidad es endeudarnos, aumentar la deuda externa cada vez más y hipotecar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, para poder mantener una apariencia de estabilidad económica. Eso es un problema y hay que denunciarlo y cuestionarlo profundamente. Otro elemento que creo que es urgente es plantearse un horizonte de ni una hectárea más de monocultivo forestal. El monocultivo forestal, como ya les dije, tiene un montón de consecuencias ambientales, sociales y económicas. Creo que deberíamos empezar a impulsar campañas de que no se venda ni se le rente más tierra a las forestales. Muchos, pero muchos productores ya están convencidos de esto y están haciendo una resistencia silenciosa, no queriendo venderle y no queriendo rentar a las forestales, pero bueno, creo que podríamos impulsarla, además de impulsar un cambio en la normativa. En el caso de Galicia y de Portugal, la normativa ya prohibió el avance de la forestación, en el caso de Portugal en 2017, en el caso de Galicia en 2022, justamente por las consecuencias que estas plantaciones tienen en el agua, en el suelo, en el desplazamiento de los pequeños productores y en los incendios forestales. Creo que es necesario que nos cuestionemos realmente la normativa que tenemos, la ley forestal, que es nefasta en este sentido. Otro elemento importante para pensar en las alternativas es defender y ampliar el instituto de colonización, que es realmente la herramienta que tienen los pequeños trabajadores rurales para acceder a la tierra y poder generar sus procesos productivos, creativos, de experimentación, etc. Y además de ampliarlo, incorporarlo en un órgano de participación ciudadana para que podamos tener control de que los campos de colonización no terminen en manos de grandes políticos o grandes empresarios que ni siquiera viven del campo y los tienen como un espacio de renta más. Por otro lado, creo que tenemos que promover, defender y consolidar las propuestas para habitar y producir en zonas rurales, ¿no? Ahí tenemos infinidad de experiencias de agroecología en nuestro país, escuelas rurales que han sido recuperadas por emprendimientos productivos, culturales, artísticos, los procesos digamos, las formas de producción que toman en cuenta el pastoreo racional como una técnica que viene contagiándose entre productores ganaderos y está dando muy buenos resultados, la producción multirrubro, que es un clásico en nuestro territorio, las comunidades y las tierras colectivas como una nueva forma de habitar, la producción artesanal y local de las tejedoras, alimentos, conservas, etcétera, que también son tradiciones de nuestro territorio, de nuestra ruralidad, que han sido sistemáticamente desplazadas por el avance de la urbanidad y la industrialización, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos como dos eslogans, ¿no? La resistencia silenciosa que están dando hoy los productores familiares en la ruralidad y la vuelta al campo de los neorurales que estamos volviendo al campo después de pasar un par de generaciones por la ciudad. Otro elemento importante para mí es crear y consolidar circuitos de consumidores locales, o sea, tenemos que dar apoyo a quienes producen alimentos y bienes de uso locales, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo del mercado de cercanías en Atlántida y un montón de otros experiencias que lo que muestran es esta conexión de mercados locales donde se producen alimentos sanos, accesibles a muy buen precio, a muy bajo costo en realidad,
y que lo que hacen es sostener a las personas trabajando en la ruralidad y a su vez a los consumidores sabiendo lo que están consumiendo. Después creo que nos debemos, esto también sería importante, construir y sostener mecanismos reales de participación que sean vinculantes, no como las audiencias públicas que no son vinculantes, que son un espacio de queja pero que no tienen ningún tipo de valor. Y bueno, ahí hay modelos como la consulta libre preinformada, en parte la juntada de firmas que se está haciendo el Uruguay Soberano tiene que ver con esto, si bien va a terminar en manos de los políticos en el Parlamento, al menos es un avance. Creo que tenemos que ir hacia un horizonte de participación directa en las decisiones sobre los territorios, que es bastante urgente. Y por último, creo que es central que trabajemos desde nuestra sensibilidad en propuestas para conocer, querer y defender los territorios. O sea, miles de propuestas que están sucediendo hoy de educación ambiental, de ecoturismo, etcétera, etcétera, que con sus matices, pero tienen esta cuestión de basarse en la experiencia sensible de conocer un lugar, un territorio, no sé, los montes del Quehuay, por ejemplo, para entender el valor que hay ahí, quererlo y defenderlo de las posibles amenazas. O sea, yo no puedo defender lo que ni siquiera conozco. Entonces, parte de la estrategia política de estas grandes empresas es desplazarnos de los territorios para que ni siquiera lo conozcamos, ¿no? ¿Qué mejor estrategia política a que no haya gente en los territorios para que no haya conflicto, para que no haya nadie observando lo que pasa? Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que lograr es volver a llevar a la gente a los territorios para que la gente los conozca, los quiera y los defienda, los observe, pueda denunciar, ¿no? Observemos lo que pasa en Guichón con los compañeros de Guichón por los Bienes Naturales y toda su red vecinal está alerta de la contaminación del Vivero Santana o de los ojeros. Bueno, ahí hay una red local sosteniendo y queriendo ese territorio. Es una experiencia muy valiosa que ustedes tienen muy cerca, de la cual creo que podemos aprender mucho. Laguna del Cisne, lo mismo acá cerca en Canelones. Hay muchas experiencias de ese estilo. Entonces, por ahí, lo que humildemente quería compartir, les agradezco un montón el haber escuchado y, bueno, ojalá que les sirva de aporte. Gracias, Dani. ¿Dónde está? ¿Cerró? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo a Daniel? ¿Sí? No. Ah, bien, clarísimo. Bueno, Dani, te despedimos entonces. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Por ahí. Anden bien. Buenas tardes, mi nombre es Sofía, soy militante por el agua y la vida, milito mucho en Montevideo. Y bueno, por supuesto que la temática me lleva a acercarme a lo devastador que ha sido la presencia de UPM en nuestros territorios. Y hace no mucho tiempo, creo que fue el año pasado, fui a una charla como esta, convocada de la misma forma en el IPA, y por primera vez escuché hablar sobre la injerencia de UPM en la educación pública. Se había escuchado un montón y estaba participando un montón en lo que tenía que ver con los impactos ambientales y sociales, pero nunca puntualmente en la educación, y me hizo un ruido tremendo. Al mismo tiempo, soy estudiante de educación social, estaba cursando la materia de investigación educativa y en ese momento la docente propone como método de evaluación hacer un proyecto de investigación y elegir un tema. Entonces se juntan como estas dos cosas de
yo salí con una vehemencia por este tema de la charla, porque por supuesto que son temas como que cuando tomás contacto te generan como una cuestión muy pasional, que yo creo que eso pasional viene en realidad directamente de una herida ancestral que tenemos, que tiene que ver con lo que ha generado la invasión colonialista en nuestro país y todo lo que nos ha generado crecer en estos territorios. Al mismo tiempo, bueno, masacre, muerte, todo lo que ha generado, pero al mismo tiempo también cómo existen hasta ahora memorias de lucha y resistencia que se mantienen hasta ahora, que venimos en un recorrido precioso también en nuestra región. Entonces, bueno, elijo investigar sobre la injerencia de UPM en la educación pública, y no fue muy difícil llegar a saber que sí hay una injerencia de UPM en la educación pública, y la primera forma vas al contrato RO-UPM firmado en el 2017 y automáticamente el contrato establece de forma directa en la cláusula 3.6.4 educación que luego de la fecha de la decisión final de inversión, ROU, Uruguay, la República Oriental del Uruguay, deberá organizar y financiar la mejora de las universidades técnicas, principalmente de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, hacia las zonas de influencia de la planta y la segunda planta, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a las disciplinas mecánicas de instrumentación y eléctricas, y al hacerlo deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las visiones de UPM con respecto a lo siguiente. Las visiones de UPM y lo de la buena fe es como completamente subjetivo, por supuesto. La necesidad de su cadena de valores en relación con el proyecto UPM. UPM y la República Oriental del Uruguay deberán trabajar juntos de buena fe, de nuevo, para desarrollar un nuevo título técnico llamado Tecnólogo Control de Procesos, que se ofrecerá en la Universidad Tecnológica, que es la UTEC, que fue creada en el 2012, sin autonomía, sin gobierno, por supuesto con una intención, y que se financia muchísimo con dinero de empresas extranjeras. ¿Cómo llega UPM a meterse a las escuelas? A las escuelas no, a la educación en todos sus niveles, y está como sobre todo focalizado en la formación docente, por una cuestión de la teoría del derrame, ¿no? Si esta es la subjetividad que nosotros ofrecemos a nuestros docentes, y lo van a transmitir a los sujetos de la educación. Primero, el respaldo del Estado. Ofrecen la infraestructura, dan escuelas, o sea, tienen la posibilidad de ingresar a las escuelas, y a las personas para sus proyectos educativos, ¿no? Niños, niñas, adolescentes en secundaria y docentes en formación docente. El Estado ofrece eso. Al mismo tiempo que también ha permitido la participación en formación de currículum y un montón de cosas. Y además es imposible pensar que el Estado no está al tanto de cómo UPM, a través de diferentes, una red de instituciones públicas y privadas, ingresa a las escuelas. Una de las cosas que estuve entrevistando para el proyecto fue a docentes de escuelas rurales de la zona de afectación de la segunda planta, que me decían que empezaba el año y el primer día de clase tenían a una persona de la Fundación UPM poniéndose a las órdenes para lo que consideran necesario. Por otro lado están las redes de instituciones públicas y privadas, que son ONG, fundaciones, universidades públicas y privadas, como la UTEC pública. Y la madre de esta red es la Fundación UPM, que en su página cita: Fundación UPM nace en Fray Bentos hace más de 15 años, justo, con el objetivo de acompañar el desarrollo de la comunidad junto al crecimiento de las operaciones de UPM. La Fundación se fue expandiendo y afinando su visión de ser instrumento para contribuir al fortalecimiento de las comunidades en el largo plazo. Entonces tenemos a la Fundación UPM como madre de esta red, que financia diferentes tipos de cursos, maestrías, y ofrecen, ¿no?, como espejos de colores a docentes de las zonas afectadas, que trabajan con la Universidad Católica, la Universidad de la Empresa, la Universidad de Montevideo, universidades finlandesas, UTEC, y hace poco, que no lo había visto antes, la Universidad Austral, que por lo que estuve viendo es una universidad privada argentina.
Por otro lado, organizaciones como Gurises Unidos, que es una organización de la sociedad civil que en realidad hasta hace muy poco tiempo no estaba como vinculado a este tipo de espacios, pero bueno, presentó un proyecto, se lo dieron y ahora está financiado por la Fundación UPM. DECEM, Jóvenes Emprendedores, que está desde los 90 en este país. Jóvenes Fuertes, Teletón y Fundación Cimientos. Los proyectos educativos que ofrecen. Les quiero contar un poquito de qué se tratan, tengo que conectar esto. Programa de gestión escolar, las tres primeras son dirigidas a formación docente y son todas ofrecidas por, las cursan en la Universidad Austral. Tiene por objetivo profesionalizar la gestión directiva en los centros educativos. Curso de alfabetización, este curso te brindará herramientas para poder enseñar a leer de manera eficaz. Además se brindarán recursos y orientaciones para enseñar, monitorear el progreso y evaluar los aprendizajes. Y diplomatura en habilidades didácticas, se espera que el participante adquiera una sólida formación en las competencias y conocimientos pedagógico-didácticos necesarios para el ejercicio efectivo de la docencia. Cosas que cualquier docente, egresado de formación docente, ya tiene, y en realidad acá esta universidad, y en realidad UPM, pretende como generar esos conocimientos desde sus perspectivas y paradigmas, porque al parecer no están preparados los docentes para poder generar todo esto. Por otro lado está el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en las prácticas educativas. Es un curso dictado por Gurises Unidos. Propone que el ámbito educativo y las instituciones son un lugar privilegiado para implementar acciones que promuevan la adquisición y fortalecimiento de habilidades socioemocionales significativas. A su vez plantean que las estrategias utilizadas contribuyen a generar climas socioemocionales positivos. Acompañar las trayectorias desde lo emocional, capacitación de la psicología positiva, el enfoque de competencias en educación. Esas últimas tres que tienen que ver con esto, con las habilidades emocionales y la psicología positiva, la psicología positiva se basa en la premisa de seamos felices, no nos enojemos, todo lo que tenemos lo tenemos porque lo tenemos que tener, ¿no? Y lo que va a generar una postura de sumisión ante cualquier cosa que nos pueda llegar a generar algún tipo de afecto, ¿no? Bueno, esto es lo que está ofreciendo ahora, o está financiando la Fundación UPM en centros educativos. Eso es importante también aclarar, en un mapa, que lo tendría que haber traído, no lo traje, los lugares donde se ubican los cursos que ofrece esta fundación son, por supuesto, en las zonas donde está ubicada la segunda planta y en la zona de Freviento. La Fundación UPM está como... Los cursos que ofrece son en escuelas de... Áreas de influencia. Áreas de influencia, exacto. Solo para aportar, de seguro que lo escucharon en la radio, que UPM estaba ofreciendo a partir del curso de capacitación que brindaba la Universidad Católica, enfoque en competencia, que es lo que estamos trabajando en la educación pública, los que trabajamos en la docencia, y nada, y te daban becas. Supongo que de alguna, bueno, te daban becas para la católica, ¿no? Para recibir cursos a la católica. Sí, aparece pero como... esto es nada, hace 15 días atrás estaba la publicidad en la radio. Claro, y esto en un momento, ahora ya creo que no lo dicen más, pero en un momento las autoridades de la ANEP decían que en realidad ellos desconocían de la presencia de la fundación o de la empresa en centros educativos, cuando era obvio, ¿no? Y para agregar, era para docentes del departamento de Paysandú. Este curso era específico para docentes de la casa. Bueno, ¿qué buscan estos proyectos educativos? Formación de sujetos adaptados a las necesidades de la empresa,
sujetos felices, emprendedores, optimistas, con sensación de agradecimiento hacia la empresa también, porque en realidad viene la Fundación UPM, que tiene el nombre de la empresa, ¿no? A ofrecerte oportunidades que antes no tuviste, ¿no? Como mirá, te ofrezco poder hacer esta maestría o poder tener esta especialización que nunca nadie te dio. También esto, ¿no? Pasa de que la empresa se ubica en lugares donde el Estado está bastante ausente, ¿no? En escuelas rurales, y te termina viniendo con una heladera y vos entregaste por una cuestión de necesidad otro montón de cosas. Y sobre todo paz social. Ahí está como esto de si están felices nadie se va a quejar, ¿no? Entonces, que es como quiere ejecutar la empresa. Colonización cultural, ¿por qué? Porque UPM tiene como fin explotar nuestros bienes con claras consecuencias medioambientales devastadoras, consecuencias medioambientales y de ahí impactos sociales, culturales, educativos. Y además tiene la intención de moldear a los sujetos a los intereses del colonizador, en este caso UPM. Bueno, ¿qué hacer? Fue creo que a lo que más tiempo le tomé como de pienso, porque me pasa mucho que cuando estoy compartiendo esto con gente conocida, en espacios amigos, familia, laburo, contás toda esta información y es un montón tener toda esta información, o por lo menos a mí me pasó que cuando tuve acceso a eso te genera como un montón de cosas y cierta desesperación de decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Esto es enorme, ¿no? Resistir, pero ¿cómo? Puse porque en realidad pensé, bueno, hay que resistir, y uno cuando piensa en resistencia se imagina, o capaz que va directamente a revoluciones clásicas o a cuestiones de, bueno, terminemos con el sistema capitalista y pensás en, no sé, la revolución cubana. Revoluciones que han fracasado, evidentemente. Entonces, en una entrevista que le hice a Danae Sartú, que fue un poco la que me acompañó en todo esto, ella me habló de un escritor irlandés, que es escritor político, no sé si es político, es escritor y abogado seguro, que se llama John Holloway, que tiene un libro que se llama Agrietar el capitalismo, al que le llama la hija de un libro que era Cambiar el mundo sin tomar el poder, una cosa así. Entonces propone, tiene como una idea bastante esperanzadora. A mí cuando lo empezó a leer me empezó a dar como un poquito más de esperanza. Con esta idea de agrietar el capitalismo propone la idea de romper pero crear, ¿no? Como generar un cambio. Destruir al capitalismo, pero no destruirlo, sino poder construir una alternativa a eso. Y sin irnos como a ideas que nos puedan generar mucha frustración, porque realmente esto es frustrante, todos los días enfrentarte a situaciones que te generan un montón de tristeza, que te angustian, porque tomar contacto que estás del lugar en el que estás posicionado te genera un montón de angustia, pero en realidad proponen esto de que en el cotidiano tenemos la posibilidad de poder llegar a generar cambios. La junta de firmas, por ejemplo, obviamente el propósito es poder llegar, que llegue, que se logre el objetivo, pero en ese camino de juntar firmas seguramente se fortaleció un montón lo comunitario, el poder tomar contacto con gente que capaz que no se había podido tomar contacto, esa cosa como de tejido, ¿no? De entender como una red, de generar trama en lo social, es bastante reconfortante también. Tratar de fortalecer espacios comunitarios en el barrio, acercarse al vecino, poder sentirse como un poco más respaldado desde esos lugares, me parece que puede generar, como romper con las dinámicas del poder y del dinero, con cosas que no sean zarpadas y que nos imaginemos que podamos salir hoy, no sé, armados o sin armas, pero a generar una gran revolución. Capaz que nos va a generar un montón de frustración, de más, inténtenlo, pero creo que puede llegar a generar mucha frustración. Y después, por supuesto, las clásicas de, bueno, marchar, concentrarse, juntarse, pero para mí el fortalecer la trama y el poder empezar a hablar de todo esto, y a esto que decía Daniel también, el poder generar afecto. Yo ahora venía en la ruta y me puse a llorar viendo todas las plantaciones de monocultivo, porque claro, no tengo acceso, entonces no tengo acceso como a verlo, si no lo veo no me va a generar una gran afectación.
¿no? Como si no lo veo día a día. Y el paisaje es fundamental para también crear como esta cuestión subjetiva de nuestros afectos, de lo que sentimos, de lo que nos importa. Por eso nos termina importando más un celular que algo que no estamos viendo o que nos genere un daño directo. Entonces, como eso, poder empezar a hablarlo, conversarlo, Sofía. juntarse. Te estaba escuchando y sabés que yo estoy jubilado, pero tengo colmenas. Y le estaba contando a él que afuera no queda nada. Eucalipto, soja y tapera, todo abandono. Pasé por la escuela de Araújo hoy, le digo al muchacho, digo, fíjate cuántos alumnos hay, 4 no queda nada. Y cuando uno escucha a los políticos, para mí son todos delincuentes, ¿no? Perdonen si lastimo a alguien. A mí son todos delincuentes y todos ladrones. Es como el juego de la conga, uno espera, otro roba. Porque yo creí en la gente, en el frente, por ejemplo, y ahora no lo soporto más a ninguno escucharlo. Y yo veo la gente, yo lo veo en los familiares, ¿no? Te tratan de pesimista, de negativo. Y yo lo veo todos los días afuera, ¿no? Y lo mamo eso. Mi padre perdió 250 hectáreas gracias al Banco República, por trabajar. Fuimos 3 varones que nos tuvimos que venir de afuera. Y cuando uno ve las cosas que pasaron, cómo se robaron, Caloya, Lorenzo, todas esas cosas, y todos quietitos y no pasa nada. Ahora, ¿cómo le entras a la prensa, por ejemplo? Porque la prensa es genoflexa, la prensa, por no decir otra palabra, fea, pero la prensa es una cosa que no. ¿Qué pasó con lo que volcaron allá en Río Negro? Con lo que contaminaron ahí. El agua contaminada. Ya no se habla más de eso, ¿no? Me acuerdo una vez lo que dijo el ministro del Frente que falleció, Huidobro, que ni loco se bañarían las cañas, dijo. Él lo dijo, Huidobro. Él lo dijo. ¿Y qué pasa con nosotros? Yo digo, en la escuela y en el liceo tendría que haber una materia, me parece a mí, en total atrevimiento, a aprender a pensar, a aprender a desconfiar, a aprender a averiguar. Yo le digo a mi nieta, no, ustedes no le creen a la abuela, ustedes averigüen, ustedes no se crean con lo que le dicen. Pero yo miro, no, está todo genial, está todo bárbaro. Bueno, es que evidentemente en lugar de promover una educación crítica, permitimos el acceso a... Pero vienen los políticos y se llena, de la manera que sea, yo no entiendo, yo no comprendo. Tenemos impuestos de las jubilaciones, y se llena la gente con una banderita, el verde, el rojo, el color. Y yo digo, mira, están muchachos jugando a la conga, uno espera el rojo. Es una batalla cultural que la vienen ganando. Pero yo les quiero indicar a mis nietas, que son chicos, por ejemplo, mi hija, aprendan a pensar, desconfíen, averigüen. Capaz estoy equivocado. Yo creo que dando información y esto, conversando y poniendo el tema sobre la mesa, hay gente que realmente... Yo no me había hecho esta pregunta de cómo interviene UPM en la educación hasta que tuve contacto con el tema. Y después eso, hay un libro que se llama Afectividad Ambiental, no me acuerdo ahora el nombre de la autora, que habla de eso, de dirigimos nuestra afectividad en realidad hasta también, primero, a lo que podemos soportar. Tomar contacto con cosas que nos hacen tan mal tampoco es muy fácil, no es para cualquiera decir, bueno, yo me banco esto. Porque es eso, es vivir completamente frustrado, completamente buscándole la vuelta para qué hacer. Es una resistencia diaria y que también tenés que cuidarte, porque en realidad si dejas de ser feliz y estás todo el tiempo enojado y requemado, te ganó el sistema de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso, romper pero construir. Si me permitís, no sé, si vamos a discutir esto, me parece que hay una ausencia grande acá de lo que deben ser las organizaciones sociales, los movimientos sociales. O sea, con enfoques individuales quedamos como frustrados, ¿no? Y creo que la manera de canalizar las inquietudes, la resistencia, son las organizaciones sociales. O sea, el hecho es que las organizaciones tienen una historia, ¿no? Acá hubo organizaciones sociales en determinado momento, me refiero fundamentalmente a los sindicatos y al movimiento estudiantil, que forjaron incluso un programa de gobierno, que fue el programa inicial del Frente Amplio, que no tiene nada que ver con el programa actual. Pero, y no fue por casualidad que vino una dictadura, justamente para aplastar a ese movimiento popular, ese movimiento social que estaba levantando un programa
de soluciones, de salida de la crisis que estaba en el país, con otro enfoque, con otros intereses. Y la dictadura no vino porque sí, vino para aplastar ese movimiento y lo logró en buena medida, claro, en base a la represión y a la violencia. Pero entonces, por esa razón, hoy no tenemos las mismas organizaciones sociales que había en aquel momento. Y hasta algunos, por la juventud, yo creo que la desconocen completamente. Y no hay otra vía, o sea, no vamos a llegar a la prensa y cambiar la prensa individualmente. Tenemos que ir a través de los pequeños grupos sociales, los vecinos, los trabajadores, los estudiantes de un lugar, formando pequeñas comunidades, pequeños grupos y movimientos que son los que van a generar después un movimiento de mayor envergadura. Esa es la historia, así se ha forjado la historia. El hecho de que por la dictadura se haya aplastado a un movimiento social y político que había en ese momento, significa que para recuperar se precisan años. O sea, cuando se llegó en la década de los 60 a ese movimiento sindical o ese movimiento estudiantil, habían pasado décadas de luchas sociales y de conquistas que se habían logrado en esas luchas. Recuperar o restaurar un movimiento social de esa envergadura, con esa capacidad, es un trabajo de años, no es un trabajo que se consigue de un día para otro, de un año para otro. Y bueno, en todo caso, aquí estamos tratando de contribuir a eso, digamos, difundiendo elementos de conciencia, de información, pero para que nosotros nos volquemos en el ámbito social cercano que tenemos, para contribuir a fortalecer ese movimiento social. Si no se fortalece el movimiento social, incluso del sistema político no se puede esperar. Eso está a la vista, pero cuando no bien hay un pequeño movimiento social, que ya hemos tenido algunas experiencias, entonces los políticos ahí parece que se despiertan y ahí saben, se informaron, pero si no, no. Entonces la base está en los movimientos sociales, está en la organización de la población. Y eso está a nuestro alcance, porque eso lo podemos empezar y hacer en el lugar donde estamos trabajando, estudiando, o en el barrio donde estamos viviendo, ¿no? O sea, eso me parece que es el... Sí, esa es la soberanía, ¿no? Sí, bueno, eso, y darle continuidad a esto también, bueno, esto me parece un acto de resistencia, y darle continuidad a las memorias esas de lucha para que sigan. Estamos hoy acá por esto que decía Víctor antes, porque estamos continuando con un legado de luchas y resistencias, y seguirlas hoy para que a futuro se mantenga. Eso. Yo creo que la parte emocional es muy importante en estos casos cuando son ambientales. Bueno, mi nombre es Natalia Sosa, soy promotora ambiental, soy técnica forestal, me recibí en el año 97. Trabajé muy poco, me hice ambientalista, pero tengo experiencia en el campo forestal, todo lo que comentó Daniel me resonó, me acordé de muchas cosas, me acordé de Línea, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, me acordé de gente que venía del extranjero, me acordé desde cuando estudié forestación, que no era aparentemente no era para papelera, sino que era para hacer río. Se plantó mucho pino acá en Uruguay. Después se estancó la producción de pino porque los compradores eran extranjeros, de China, de Estados Unidos. Y yo creo que ellos fueron sobre la marcha viendo hasta llegar a todo esto, ¿verdad? Que es la educación. Porque la gente que trabajaba en forestación antiguamente, no había una certificadora y trabajaban de alpargata, no había como un control, ¿verdad? Después como que eso se fue certificando, como que dice, ¿no? Y bueno, y trabaja mucha gente, ingenieros, técnicos, y bueno, y sí, perjudican mucho con el herbicida, no hay control. Compraron estancias, compraron campos donde andan adentro de los campos con tractores y con herbicida en sus
mochilas, digamos, como no sé cómo llamarlos, son grandes depósitos de herbicida donde van agregando las mochilas y aplican en la tierra, ¿verdad? Yo creo que toda esta información se puede dar sin ánimo, no con el, o sea, puedes darle como esa vuelta de explicar esto sin ponerle la emoción, porque ahí es cuando vos le vas a llegar a la gente. Si yo a la gente, de hecho lo hago, ahora trabajo hace un tiempo puerta a puerta, que vendo, y bueno, y aprovecho la oportunidad siempre que se me da de hablar sobre el medio ambiente, hago meditación desde el año 2013, entonces tuve como un despertar hacia el cuidado de la madre tierra. Y hay que tratarlo como un hijo. Yo como promotora ambiental, cuando me enojo, no voy a lograr nada, entonces tengo que hacerme a un lado, que de hecho lo hice cuando tuve como esa, porque tenía mucho enojo, tenía mucha rabia, mucha tristeza, me acordaba de ver bidones de glifosato dentro de los aljibes. No había control sobre eso. Galpones llenos de herbicida, galpones llenos de ¿cómo se llama esto? Fertilizantes, fósforo, potasio, bueno, eso todo se le aplicaba. Entonces todo eso la gente no lo sabe. Yo creo que la información es muy importante, pero ¿cómo lo explico eso yo sin que se sientan atacados? Pero ¿cómo lo puedo explicar yo para que la gente sepa? Hay información. Yo creo que la educación ambiental es muy importante. Tuve la oportunidad de dar clases de huerta orgánica en un liceo, en el Liceo Francisco, cuando recién comenzó, y cuando yo explicaba sobre las dos maneras de hacer huerta, que era la convencional y la orgánica, no había una emoción ahí. Está esta que produce esto, esto y esto, y esta que produce esto y esto y esto. Cuando hablaba de la huerta orgánica, comentaba lo que producía. Bueno, acá protegemos la madre tierra, el aire, el agua, los pájaros pueden venir, yo puedo agarrar un tomate cherry, me lo como, no preciso lavarlo con tanto. Acá no, porque por esto y esto y esto. Entonces, yo ahí puedo llegar a generar un poco de conciencia y a los interrogantes, ¿verdad? Ustedes pueden preguntar cuando van a comprar sus verduras, ¿es orgánico o es de una huerta convencional? Entonces yo ahí puedo como ayudar desde ese lugar, pero a que la gente, poniendo las dos comparaciones. Los suelos de aptitud forestal son arenosos y pedregosos, ¿verdad? Eso es lo que hablaba y bueno, pero avanzaron en tierras negras también. Y ya se dejó de ver. Yo desde muy chica siempre fui al campo, porque tengo familiares que iba a visitar y se veían huevos de avestruz, se veían mulitas, salíamos a cazar liebres. Eso se dejó de ver y creo que eso fue lo que a mí me hizo un clic. Ah, pero ahora no veo ninguna avestruz acá, ¿qué pasó? Voy a por los campos de Soto, de allá, de Cerro Chato, que está todo, y veía avestruz, molita, todo, ¿no? Y eso se perdió todo. Poder contar también en algún libro, en algún cuento, lo que pasaba antes en el Uruguay, lo que está pasando ahora. Crear algún superhéroe que salve. Pero digo, se puede ser muy creativo, pero hay que tratar de que la emoción no esté ni de un lado ni del otro. Yo sé que quiero ir para aquel lado. ¿Sí? Yo sé que quiero ir porque yo quiero salvar el planeta Tierra. Yo conocí el río Uruguay clarito. Tengo 46 años, yo me iba a bañar y me miraba los pies en el río Uruguay y el agua era cristalina. Y bueno, se hizo el puente, cambió todo. Hay muchas ciudades y los países que rodean el río Uruguay, que son Argentina, Uruguay, Brasil, que todo desemboca ahí, aparte de la papelera. Entonces yo qué sé, empezar a pensar solamente en crear una ley que sea permanente entre todos los países que cuidan los recursos naturales. Sí, empezar a pensarnos como región. Empezar a pensar como región, porque en la naturaleza no hay límites. En la naturaleza, en el acuífero guaraní no tenés un límite. El año pasado hicieron en Rivera un congreso, yo era la única sanducera que estaba ahí. Que estaba Paraguay, Uruguay, no sé si pasaron una invitación o no a todos. Fui como promotora ambiental
Y realmente me quedé re triste, me fui antes. Porque estaba la UNESCO, estaba líderes, o sea, gente de Paraguay, gente de Brasil, gente de Uruguay. A nosotros nos tocó una porción muy pequeña del acuífero. Brasil tiene la mayor cantidad. Entonces, toda esa información me parece que se puede recolectar y compartir. Yo soy una persona que anda, que no me conoce nadie, entonces comparto acá para que alguien que tenga mayor, yo qué sé, algún personaje famoso de Uruguay que sea ambientalista, tiene que haber. Un jugador de fútbol, un jugador de fútbol, un músico, tenemos acá en Argentina al de Soda Stereo. ¿Cómo se llama el de Soda Stereo? Charlie Alberti. Charlie Alberti, sí, baterista. Bueno, Charlie Alberti, traer ambientalistas famosos de Argentina, nosotros tenemos mucha influencia, que vengan a contar, que vengan a compartir, que tengan nuevas informaciones, porque si nosotros queremos que la gente se impregne de todo esto, siempre somos los mismos. Necesitamos esa revolución. Y la prensa, sí, re bien la prensa, pero tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Las redes sociales están impactando increíblemente los ambientalistas de otros lugares. Plantando árboles, acciones simples, plantan árboles y juntan basura. Eso ya puede ser una puerta para hablar de esto después. No ir directamente a esto, pero utilizar, juntar residuos y plantar árboles autóctonos en la región. Y bueno, ya le echamos lo de UPM. Tenemos que buscarle como esa vuelta, ¿verdad? Y mientras tanto se elaboran leyes, que haya otro grupo, y mientras tanto lo que dice él de generar como ese movimiento social, ¿verdad? Y como él dice, no es enseguida, pero en la lluvia de ideas, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, se pueden generar cosas. Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a tratar de hablar, no sé si ya están un poco cansados, de aportar alguna información sobre este fenómeno del hidrógeno verde que está llegando acá. No me voy a extender demasiado en las características, vamos a decir, técnicas del asunto, que más o menos ya se han divulgado. También no es la primera vez que se habla de esto acá en Paysandú, o sea, ya hemos venido incluso antes para hablar sobre esto. Y mi interés hoy es mostrarles algunas cosas para que vean cómo se produce la penetración de una campaña, una nueva campaña internacional de carácter colonial, porque es eso. Sí, voy a tratar de mostrarles eso. E inclusive es un ejemplo, porque no tiene muchas variaciones, o sea, han ido llegando de esa manera. Hay instituciones que van generando un proceso de llegada, difusión, penetración, hasta que se instala una nueva realidad, como fue la realidad de la forestación y de las plantas de celulosa. Ahora, por otras razones, que está viniendo esto, es realmente una nueva ola. Esto tiene una magnitud importante internacional y está teniendo sus repercusiones aquí en el Uruguay. Y entonces puede ser interesante conocer esto un poco para también ver o imaginar, como se hablaba recién, formas de resistencia o formas de encarar este tipo de situación. Por eso lo llamé ofensiva
del hidrógeno verde en Uruguay y la región, porque esto no está pasando solamente acá en el Uruguay. Acá hay un primer comienzo de esto que yo les cuento. Resulta que acá tenemos definido una estrategia nacional del hidrógeno verde en Uruguay. Y el gobierno nacional difundió un documento que se llama la hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay, que aparentemente esto fue estudiado, analizado con un conjunto de técnicos con asesoramientos distintos. Pero para mí la matriz de esto está en este fragmento de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que el BID es una organización multilateral, como el Banco Mundial, y que cumplen una tarea muy definida en el ámbito internacional de los flujos económicos y financieros. Fíjense que, por ejemplo, el BID fue de los primeros que financió el puerto de Ence acá en el río Uruguay. O sea, el BID proporcionó los primeros financiamientos externos de apoyo que generaron la infraestructura y la base del desarrollo posterior de la forestación. O sea, eso es muy interesante siempre estar viendo qué es lo que dice el BID, qué es lo que dice el Banco Mundial, porque de alguna manera sabemos que eso anticipa lo que se puede venir después. Fíjense esta frase del BID que estaba antes de la hoja de ruta del Uruguay. Dice allí: el hidrógeno verde se presenta como una oportunidad para Uruguay, en primer lugar. Tanto la descarbonización de su economía como en lo referente a las posibilidades de exportación. La matriz eléctrica del país es altamente renovable, cuenta con un alto potencial de generación con energías renovables, no convencionales, aún sin utilizar. Y la disponibilidad del recurso eólico y solar permite que estas energías sean altamente complementarias. Asimismo, el país tiene atributos de interés para el desarrollo de inversiones, ha tenido grandes avances en digitalización y cuenta con una buena ubicación geográfica con acceso a puertos y rutas que interconectan el país. Ahí está definida la estrategia para el Uruguay. Son ellos, o sea, ellos estudiaron antes que nosotros, antes que los gobernantes y las autoridades uruguayas, la oportunidad que esto que se viene es para el Uruguay y por qué el Uruguay tiene esas condiciones. ¿Esto de cuándo es? Esto es un documento, lo tengo por ahí, después te lo paso. Y ellos necesitaban información de acá de Uruguay para poder elaborar ese informe. Seguramente Línea o algún instituto le mandó información a ellos. No, ellos tienen, para que tengan una idea, en el Uruguay tienen un equipo técnico permanente que tiene del orden, era por lo menos, yo creo que sigue siendo del orden de 30 técnicos en las oficinas de ellos, porque entre el BID y el Banco Mundial se reparten la asistencia y el respaldo a los países. Y acá, si ven, por un lado, la oficina del Banco Mundial no es muy grande, pero la del Banco Interamericano sí lo es. Claro. Y estos bancos son los que tienen la capacidad, la posibilidad de dar créditos, los créditos para programas gubernamentales de diversa naturaleza. Y en base a esa capacidad establecen unas relaciones muy estrechas con los gobiernos, que prácticamente los gobiernos se vuelven dependientes de estas instituciones para realizar determinados programas de gobierno que los tienen. Y fíjense una anécdota. Cuando acá en el año 2004 ganó por primera vez en el gobierno nacional la elección del Frente Amplio, antes de que se constituyera el gobierno, en el mes de enero, el BID organizó una reunión con toda la bancada y los futuros ministros del Frente Amplio
para instruirlos sobre cuáles eran los compromisos, los acuerdos, los proyectos y las directivas estratégicas del país. Claro. O sea, esta gente, los técnicos que tienen acá en el Uruguay en forma permanente, saben más que un ministro. El ministro fue designado de un día para otro. Eso lo vemos además porque si seguimos la información, muchos estaban en una cartera, pasan para otra por razones políticas, pero no quiere decir que sean los que saben de eso. Entonces imagínense que esos ministros y los gobernantes están en manos de estos grupos técnicos y de los intereses que representan, porque estos bancos y el Banco Mundial justamente representan a los intereses de los capitales internacionales. O sea, y hoy lo mencionaba creo que Daniel, si se mira, hay una página web que muestra esto que yo estoy diciendo, y en esa página web, en los informes del BID, está la estrategia país de Uruguay. O sea, si ustedes van a la página del BID y miran cuál es la estrategia país de Uruguay definida en el Banco Interamericano de Desarrollo, es la política que se está aplicando después aquí en el país. Porque a su vez, estos organismos, a gobiernos que están interesados, por ejemplo, en programas sociales, o algunos programas sociales, estos organismos se los otorgan esos préstamos, esos créditos, pero a condición hay una condición clave, de que el país siga los lineamientos de la inserción internacional. La inserción internacional del país es justamente no oponerse al ingreso de capitales y a las inversiones de capital que esos sectores están interesados. Entonces, una condición trae la otra. Entonces, eso incluso explica, por ejemplo, que gobiernos que han tenido, a cambio de programas sociales, bueno, entonces después viene un PM, y el gobierno que se comprometió a tener abierta la inserción internacional y que consideran que la inserción internacional es clave porque sin esa inserción no se puede conseguir desarrollo. Es lo mismo que dicen que sin la inversión extranjera no es posible el desarrollo. Y entonces van acompañados los planes sociales que más o menos moderan los efectos en definitiva del sistema de la inserción internacional, que es lo que le da entrada a estas empresas y a estos proyectos. Entonces, después de estos análisis, después de esto que viene ya elaborado desde el MIR, entonces en el Uruguay se elabora una estrategia nacional de hidrógeno verde, ¿no? Y entonces el gobierno uruguayo dice, Uruguay tiene la visión de convertirse en un país exportador de hidrógeno y productos derivados. Esto que lo está diciendo el gobierno nacional, me perdonan, es la conclusión de lo que el BID elaboró. Digamos, en realidad la estrategia del hidrógeno verde en el Uruguay la elaboró el BID, no la elaboró el gobierno nacional. Y esto lo van a ver porque después yo voy a mostrar qué pasa en otros países acá de la región, Chile, Brasil, Argentina, y casi que repiten las mismas palabras. Entonces, los países de la región, todos se están peleando por ver quién es el primero, quién es el mayor exportador, quién va a ser el líder del desarrollo del hidrógeno verde en el Uruguay, en el mundo, perdón. Ahí me pasé. Bueno, yo dije que iba a tratar de pasar rápido. Estos son los proyectos que actualmente están en el Uruguay en temas de energías renovables e hidrógeno verde. Ahí están, son 12 proyectos, no creo que por ahora se me escape alguno. Van a venir más sin duda. Pero entonces vean algunas cosas. Acá están los dos proyectos mayores que se han planteado. Es el proyecto Tambor, allí en la primera línea en Tambores, en el departamento de Tacuarembó, y el proyecto HIF aquí
en Paysandú. Conseguimos, usando la ley de derecho de acceso a la información pública, tener la información, el documento presentado por HIF en el Ministerio de Ambiente sobre el proyecto. Porque incluso en una charla anterior nosotros dijimos que no había información, es que no se había dado ninguna información. En la página web del Ministerio de Ambiente no aparecía este proyecto, cuando generalmente ahí en los manifiestos están los proyectos. Y bueno, al final nos dijeron que sí, que se había presentado en enero de este año la comunicación del proyecto de HIF en el Ministerio de Ambiente. Después, antes de pasar, le voy a dar algunos detalles de ese proyecto. Fíjense, solo así a grandes rasgos. Esto que yo puse aquí en celeste son, bueno, el proyecto Tambor, el proyecto HIF, hay un proyectito piloto, experimental de ANCAP, y después están los dos proyectos, que son proyectos pequeños, que fue lo que mencionó Daniel, que son proyectos asociados, uno a UPM, el otro efectivamente está asociado a Montes del Plata, que son los que mencionó él. En estos 5 proyectos usan las energías renovables para culminar en la producción de hidrógeno que le llaman verde, y de algún derivado, metanol o, como le llaman también, gasolina sintética o combustible sintético. Cuando está allí en amarillo el agua, la columna del agua, es porque esos proyectos están planteando utilizar agua subterránea. Esto es una cosa muy seria, porque nosotros sabemos además que no hay proyecto en el mundo, en otros países, que usen agua subterránea. Usar agua subterránea para estos proyectos es simplemente darle un beneficio más a las empresas. Hay una razón simplemente económica, porque si el agua subterránea es pura, para la electrolisis que genera el hidrógeno se precisa agua pura. Pero bueno, se puede hacer tratamiento del agua salada de los océanos, se puede hacer el tratamiento de agua dulce de los ríos. Simplemente usando agua subterránea lo que están es ahorrándose el tratamiento del agua. O sea, no es ninguna necesidad, ningún requisito, y además es un recurso estratégico de cualquier país. El proyecto Tambor se plantea eso. Los proyectos de UPM y Montes del Plata pretenden hacerlo con agua subterránea. El proyecto de HIF aquí se propone traer el agua del río Uruguay. Los proyectos que están más abajo son proyectos simplemente de generación de energía por medios eólicos o fotovoltaicos. No llegan a la escala siguiente, pero también están dentro del mismo plan, vamos a decir así. Porque, por ejemplo, el proyecto HIF, este proyecto acá, no se proponen ellos ser propietarios de los parques eólicos o fotovoltaicos, sino hacer contratos con empresas que les suministren la energía. Yo después les voy a mostrar un mapa de eso, un mapa de ubicación de eso. Entonces, estos son proyectos solo de generación de energía eólica o solar. Y, por último, las indicaciones que hay allá en las observaciones, los que están en ese color rosadito, son todas inversiones extranjeras. Eso para distinguir cuál de estos proyectos proviene de una inversión nacional, de un capital nacional, o cuáles provienen de inversiones extranjeras. Por eso, si hubiese una ley que proteja el acuífero guaraní entre Paraguay y Argentina, una ley común permanente, se evitaría que eso suceda. Bueno, hay un tratado común firmado por los países, pero lo que pasa es que el tratado es absolutamente, vamos a decir, demasiado general. Hoy ni siquiera se han compatibilizado la normativa de cada país en relación al uso y la gestión del acuífero. Entonces un país tiene una norma
el otro país vecino tiene otra, no hay coordinación en la gestión. O sea, cuando se ha llegado a momentos de definir en común criterios de gestión, países, claramente, por ejemplo, Brasil no está dispuesto a coordinar con nadie el uso que Brasil hace del acuífero guaraní. Porque ellos consumen agua del acuífero, la gente de ahí no es como nosotros que tomamos del río. Hay mucha gente que consume del acuífero, pueblos. Pero en Río Grande del Sur hay ciudades enteras, más grandes que las ciudades uruguayas, menos Montevideo, que consumen exclusivamente del acuífero guaraní. Me parece que esa es la única solución. Ese es el único, no, Esa me parece que es la única solución, que los 4 países puedan crear algo. Sí, no, pero es que solución sí, el problema es las condiciones políticas. ¿Cómo hacemos? No me acuerdo después, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos? Está escrita y está O sea, ahí estás llegando al nivel del poder político. Yo no lo tengo, o sea, te puedo decir, sí, eso es formidable. Bueno, pero ¿y cómo lo hacemos? Claro, como todo, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, por eso, esa es la política. Le voy a contar un poco esto que supimos ahora del proyecto HIF porque no teníamos esa información hasta ahora. El proyecto HIF, que es en combinación con ALUR, se propone producir 560.000 toneladas anuales de metanol para convertirla en 210.000 toneladas anuales de gasolina sintética a partir de hidrógeno verde y lo que Daniel llamaba el dióxido de carbono biogénico, que ellos lo dicen explícitamente, provendría de desechos forestales y agrícolas y también de la planta de bioetanol de ALUR. Eso está dicho explícitamente en el proyecto de ellos. Y aquí se da, como decía Daniel, una simbiosis de conveniencia mutua que le da una fuerza mayor a la forestación porque le da un uso en el marco de estos proyectos. La planta industrial de HIF será abastecida de electricidad por terceros, lo que yo les comentaba, a través de líneas de transmisión aérea y estará de todas maneras conectada al sistema interconectado a la red nacional de UTE. Esto yo creo que además es una previsión, ¿no? Es decir, a lo que les importa a esta actividad productiva es tener las 24 horas la electricidad que necesitan. El problema con las energías renovables es la intermitencia, que no la pueden garantizar por la noche o por falta de viento, y entonces ellos buscan tener una conexión que en caso de tener algún problema en el suministro de esas energías puedan obtenerlo por la vía de la red. Como también en la red uruguaya hay energía eólica y energía solar, pueden seguir alegando que están usando energías renovables. También algunos han dicho que, como nosotros muchas veces nos conectamos con la Argentina, nosotros acá en Uruguay usamos energía eléctrica proveniente de energía nuclear, porque en la red argentina corre la energía nuclear por las centrales nucleares que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros compartimos energía eléctrica de la Argentina, estamos usando energía nuclear. Bueno, el volumen de energías renovables que ellos precisan son 2.700 megavatios, esos son 2,7 gigavatios de potencia instalada. Las dimensiones que ocuparían los parques eólicos y solar necesarios para generar este volumen de energía son del orden de las 40.000 hectáreas. Esto es un dato importante porque, digamos, en el caso del hidrógeno verde, de este tipo de producción, el mayor impacto, digamos, es un impacto territorial por el área que ocupan los parques eólicos
y los parques solares con mayor impacto en los solares, porque digamos debajo de los paneles no se puede producir, pero no se puede producir nada, eso es sustitución directa de una actividad por otra. Y finalmente provisión del agua del río Uruguay. Ellos lo que están diciendo ahí es que van a usar 4.300 metros cúbicos diarios del río Uruguay. O sea, van a extraer del río Uruguay diariamente 4.300 metros cúbicos. Que yo acá lo había calculado. 4.300 metros cúbicos diarios equivalen al consumo diario de una ciudad de 33.000 habitantes. Pero además en este caso, sobre todo por la producción de metanol y de gasolina sintética, que requiere además procesos de tratamiento, de enfriamiento, el enfriamiento inclusive de los electrolizadores, ellos van a tener un efluente, es decir, van a captar 4.300 metros cúbicos diarios y van a desembocar en el río Uruguay un efluente de 1.474 metros cúbicos. O sea, 474 metros cúbicos de efluente que van a ser descargados sobre el río Uruguay. O sea, eso es agua contaminada que va a descargarse sobre el río Uruguay. Esto para ustedes, por ser sanduceros, es un poco para que vean el mapa que ellos prevén de instalación de HIF. Ellos prevén tener la instalación industrial propiamente de generación del hidrógeno y los combustibles. Acá está la ciudad de Paysandú. Yo no sé directamente cuál es el nombre de esa localidad, pero ustedes supongo que ustedes se lo ubican mucho mejor que yo en el mapa. Acá está Paysandú, acá está Alur, y ellos prevén instalarse acá. Y allá, eso que está indicado ahí es el área que ellos proyectan que cubrirían el parque eólico y los parques fotovoltaicos. Y traerían la energía eléctrica desde allí, es lo que marca ahí la línea colorada, que es la ruta 26, para traer la energía eléctrica desde allí para la planta. ¿La energía eléctrica es lo que están produciendo los chinos ahí en Plantó, puede ser? No. Los chinos lo que están haciendo es cerrando el anillo. Ah, hace tiempo que están los chinos. Yo lo vi. Están cerrando el anillo de la red nacional. Sí. Porque la red nacional, digamos, de alto voltaje, no estaba cerrada, y además la están cerrando por UPM. Claro. Están cerrando por UPM porque el anillo se conecta con UPM para que UPM le venda a UTE y entonces mande por esa vía a la red